radiaciones y la tecnología del ADN recombinante. La mutación son los cambios que se producen en la secuencia de bases del ADN y, según su efecto en el individuo, pueden ser beneficiosas, ya que aportan en la evolución de los organismos, neutras, porque pueden ocurrir mutaciones en nuestras células sin que nos afecte de alguna manera, o pueden ser perjudiciales. En este caso, las mutaciones que son perjudiciales para nuestra salud dan lugar a ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. El cáncer, como ustedes saben, es una enfermedad genética que se va a dar a partir de mutaciones en ciertos genes, los cuales estos genes son aquellos que controlan aspectos fundamentales, básicos de las funciones celulares. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta mutación del cáncer afecta solo a células somáticas. Bueno, las mutaciones pueden ser producidas por causas naturales, que son las llamadas también mutaciones espontáneas. Bueno, como su nombre lo dice, se producen de manera natural, sin la presencia de ningún agente externo al organismo, ¿sí? Y se van a deber a cambios aleatorios en la secuencia de nucleótidos. Van a estar relacionados con procesos químicos o biológicos normales del organismo y van a ser la base de la evolución, como dije anteriormente. También pueden estar producidas por causas artificiales, que también son las llamadas mutaciones inducidas. En este caso, a diferencia del anterior, van a ser resultado de la presencia de agentes tanto naturales como artificiales, los cuales de los artificiales pueden ser las radiaciones ultravioletas, rayos X, sustancias químicas como por ejemplo los fármacos, o sustancias biológicas como bacterias o virus. Bueno, la mutación y las radiaciones. Como decíamos recién, las radiaciones pueden causar mutación, ¿sí? En este caso tenemos las radiaciones ultravioletas que van a formar dímeros de timina que van a distorsionar la conformación del ADN y van a inhibir la replicación normal. Esto sucede cuando uno está expuesto por mucho tiempo, o sea, por un tiempo prolongado, a las radiaciones ultravioletas, ¿sí? Y pueden llegar a causar mutación. Lo que sucede es que las purinas y las pirimidinas son de absorber de por sí normalmente las radiaciones ultravioletas. Y esto, por un lado, es útil porque nos sirve para detectar y analizar los ácidos nucleicos. Pero, como dije anteriormente, cuando uno está expuesto por mucho tiempo, pueden causar problemas muy graves. Y aquí vamos a ver una imagen donde se puede observar aquí el dímero de timina. O sea, lo que es el dímero de timina es que se unen, o sea, están juntos, unidos, dos timinas, cuando normalmente están tienen otro tipo de enlace, ¿sí? Entonces eso hace que ocurra un error en el emparejamiento cuando se va a replicar el ADN. Bueno, y también después tenemos las radiaciones ionizantes, que van a provocar la ionización de las moléculas. En este caso pueden ser las radiaciones de rayos X o de rayos gamma. Lo que hace esto es que se transforman en radicales libres y en iones reactivos, ¿sí? Los iones pueden afectar directa o indirectamente al material genético, alterando las purinas y las pirimidinas del ADN, que van a dar lugar a mutaciones puntuales.
¿sí? Aquí, bueno, tenemos por ejemplo una guanina oxidada, ¿sí? Y va a dar un error otra vez al emparejar las bases, ¿sí? Y luego también pues, se puede llegar a dar un corte en la cadena y eso va a hacer que se pierda un pedacito de la cadena de adentro. Pero bueno, también a pesar de estos errores, también se pueden reparar, ¿no? A veces. Bien, tasa de mutación. Es el número de mutaciones que se producen por unidad de tiempo. La frecuencia de mutación es la incidencia de un tipo de mutación dentro de un grupo determinado de organismos. Se clasifican según el tipo de células que afecta, pueden ser las células somáticas o las células germinales. También puede afectar al material genético y pueden ser génicas o cromosómicas. En el caso de las mutaciones génicas se da cuando hay un cambio en la secuencia de nucleótidos de un gen. Y pueden ser por sustitución de bases, que dentro de esta categoría existe la transición y la transversión. La transición va a ser cuando una purina es modificada o cambiada por otra purina, o en su defecto una pirimidina es cambiada por otra pirimidina. En el caso de la transversión es al revés, es cuando una purina es cambiada por una pirimidina o viceversa. Luego tenemos la inserción, la deleción, de cambio de sentido, sin sentido, silenciosas, neutral y con pérdida de función. En el caso de la inserción va a ser cuando uno o más juegos de nucleótidos, de bases de nucleótidos, se agregan a la cadena. En el caso de la deleción es cuando se eliminan una o más bases. En el cambio de sentido va a ser la sustitución de una base, la cual va a alterar un codón en el ARN mensajero, pero va a dar como resultado un aminoácido diferente. Por eso cambio de sentido, ¿sí? Va a cambiar el sentido de la proteína que va a dar lugar en la traducción. La de sin sentido es cuando se cambia un codón con sentido por otro sin sentido, o sea, el codón de stop, el UAG. Las silenciosas es cuando se altera un codón, pero este codón va a codificar el mismo aminoácido que codificaba antes, ¿sí? O sea, se produce un cambio en una base, pero con ese cambio, de todas maneras, el codón va a codificar al mismo aminoácido. Y neutral es cuando se da una mutación de un aminoácido que va a alterar la secuencia de los aminoácidos de la proteína, pero no va a cambiar la función, ¿sí? Puede que den otros aminoácidos, que queden otros aminoácidos, pero la función de la proteína va a ser la misma. Y con pérdida de función es cuando se produce la ausencia completa o parcial de la función normal de la proteína. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que es la inserción. En este caso se agregan dos bases, la citosina y la amina, y queda la cadena de nucleótidos un poquito más larga. En este caso ocurre una deleción, se elimina la base de guanina y se acorta la cadena. Bien, en este caso lo que sucede es que hay una deleción de una base y hay un cambio radical en todos los aminoácidos que producían los codones de la primera etapa, ¿sí? Entonces aquí lo que sucede es un cambio de sentido, porque surgen otros aminoácidos distintos a la cadena, digamos, normal.
En este caso ocurre una mutación sin sentido porque al cambiarse una de estas bases, que viene siendo la C, esta que está aquí, se cambia por esta citosina se cambia por una amina y produce el codón de stop, el UGA. Entonces la proteína queda cortita, queda con 2 aminoácidos a diferencia de 5. Bien, en este caso lo que se produce es un cambio silencioso, o sea, una mutación silenciosa. ¿Por qué? Porque se modificó aquí esta base, que aquí había una citosina, se modificó por una guanina, pero aún así codifica este codón el mismo aminoácido como acá en la normal. Entonces la proteína que se produce es la misma. Bien, las mutaciones cromosómicas son los cambios en la estructura del cromosoma y son el reordenamiento cromosómico, aneuploidía, euploidía, poliploidía o sitios frágiles. Aquí podemos ver en la imagen un cambio en la estructura de este cromosoma que antes tenía este tamaño y luego pasó a ser un poquito más largo. Bien, el reordenamiento cromosómico son mutaciones que alteran o cambian la estructura de los cromosomas y pueden ser de duplicación, deleción, inversión, translocación, y aquí tenemos un GIF que demuestra los distintos tipos. Bien, la aneuploidía se escribe con 2n más menos x. Es cuando un organismo gana o pierde uno o más cromosomas. En el caso de la nulisomía es cuando se pierden 2 cromosomas. En nuestro caso, en el ser humano, sucede que nosotros tenemos normalmente 46 cromosomas y si alguien tiene una nulisomía va a tener 44. En la monosomía se pierde solo uno, por ende como resultado va a tener 45 cromosomas. En la trisomía va a ganar un cromosoma de más, ¿sí? Va a tener un cromosoma de más, por ende va a tener 47, que este es el caso de las personas que tienen síndrome de Down, ¿sí? Y la tetrasomía es que se van a sumar 2 cromosomas más, por ende van a tener 48. La euploidía. En la euploidía están presentes todos los juegos cromosómicos normales. Aquí no hay diferencias. Y en el caso de la poliploidía es que va a haber presencia de uno o más juegos completos de cromosomas. ¿Sí? Acá tenemos una célula normal, una célula diploide, y aquí tenemos una tetraploide, o sea, se le agregaron 2 juegos más, y un hexaploide se le agregaron 3 pares de cromosomas. Sitios frágiles. Los sitios frágiles son las regiones de un cromosoma susceptible a romperse en ciertos lugares, ¿sí? Llamados gap. Y estos lugares pueden tener regiones en donde la cromatina no va a estar completamente compactada o fuertemente compactada. Normalmente los sitios frágiles ocurren en los cromosomas X. Bien, reparación de errores de duplicación del ADN. Como sabemos, en la replicación sabemos que puede ser exacta, ¿no? Siempre o un 99% de las veces la replicación va a ser exacta. Pero hay un bajo porcentaje, o sea, un 1%, de que a veces ocurran ciertos errores. Y estos errores se van a dar porque la ADN polimerasa a veces puede insertar nucleótidos incorrectamente en la cadena replicada del ADN. Pero de todas maneras siempre va a haber un mecanismo de reparación, un mecanismo que va a estar controlando que
en la copia, o sea, la replicación, esté todo bien. Y si digamos, no pueden corregir estos errores, se van a dar las mutaciones. Estas mutaciones se van a producir cuando la cadena de ADN molde va a formar un lazo, o cuando la ADN polimerasa al pasar se resbale, o sea, se desplace, ¿sí?, de un lugar a otro, o tartamudee, es decir, que repita nucleótidos durante la replicación. Pero bueno, esto muchas veces, la gran mayoría de las veces, se repara cuando suceden estos errores, como se pueden observar aquí en la imagen. Recombinante es un conjunto de técnicas moleculares para localizar, aislar, alterar y estudiar segmentos de ADN. Esta técnica se llama recombinante porque el objetivo en realidad de esta tecnología es combinar ADN de dos fuentes distintas. Por ejemplo, puede ser el ADN de una bacteria que se le coloca a otra bacteria distinta, o puede ser el ADN del ser humano que se coloque a una célula de un virus, por ejemplo. Esto se va a lograr, digamos, esta combinación, ¿no?, de ADN se va a lograr gracias a una de las técnicas que ahora las vamos a ver, donde lo que se hace, o sea, se llama esta técnica corte y unión de fragmentos de ADN, donde las enzimas de restricción son enzimas que las producen naturalmente las bacterias en defensa de un virus, ¿sí? Lo que hacen estas enzimas es reconocer y establecer los cortes en secuencias específicas de nucleótidos, y entonces hace ese corte y tenemos el ADN o sea, el pedacito de ADN que nos interesa. Bien, aplicación de la tecnología del ADN recombinante. ¿Para qué se usa, para qué se utiliza esta tecnología? Bueno, sirve para la elaboración de productos farmacéuticos y sustancias químicas, para bacterias especializadas, para las plantas importantes en la agricultura y animales de granja diseñados por ingeniería genética, para comprobaciones médicas y correcciones de defectos genéticos humanos. Bien, y como hablábamos antes de las técnicas, están el corte y unión de fragmentos de ADN, visualización de los fragmentos de ADN, localización de los fragmentos de ADN, clonación génica, amplificar el ADN, análisis de las secuencias de ADN. Bueno, muchas gracias. Repasar con la teoría ya vista. En este ejercicio nos pregunta si esta cadena que vemos aquí, de esta secuencia de nucleótidos, si representa a un ADN o a un ARN. ¿Y por qué? Bueno, como sabemos y como ya hemos visto, podemos decir con seguridad que esta cadena de nucleótidos va a representar a una cadena de ADN. ¿Por qué? Porque recuerden que el ARN estaba compuesto por, en lugar de timina, por un uracilo, ¿sí? Y aquí vemos que tiene timina, así que con seguridad podemos decir que es una cadena de ADN. En el punto B pregunta si hay algún codón de inicio o finalización de la traducción. Bueno, recordemos que el codón de inicio era AUG y el codón de terminación, el más común, es el UAA, o si no UAG o UGA. Pero bueno, como dijimos anteriormente, aquí no vemos al uracilo porque es una cadena de ADN, así que no va a tener ningún codón de inicio o de finalización. Luego nos dice que transcribamos y traduzcamos esta cadena y representemos la proteína que codifica. Bien, aquí podemos ver la transcripción y la traducción que hicimos sobre la cadena base, ¿sí? Aquí están todos los codones del ARN y sus aminoácidos que codifica cada codón. Aquí podemos ver que hay un codón de inicio y aquí un codón de finalización. Bien,
el último punto, no, perdón, el anteúltimo punto nos pide que mostremos los cambios que experimentará la proteína si se produce la sustracción de la T, o sea, de la timina, de la posición 6. O sea, esta T que está aquí la tenemos que eliminar, o sea, quitar. Así que aquí tenemos cómo nos va a quedar la cadena, ¿sí? Fíjense que quitamos la T que estaba y nos quedaron aquí estas dos timinas sin otra base, o sea, no forman un codón, ¿sí? Porque recuerden que los codones están compuestos por 3 bases. Y bueno, así nos quedaría la proteína, ¿sí? Bueno, en el punto E nos pregunta si es posible generar una mutación puntual sinónima o silenciosa en el quinto triplete. Bueno, entonces vamos a ver aquí, perdón, acá vamos a ver el 1, 2, 3, 4, 5. El quinto triplete, ¿sí? O en este caso en el ARN es un auge, porque recuerden que las mutaciones se dan en el ARN, ¿sí? Así que nos fijamos acá y tenemos un codón de inicio, o sea, el AUG, que va a codificar la metionina. Pero recuerden que el codón de inicio es el único que codifica la metionina. Entonces, si nosotros modificamos algunas de las bases del ADN o en el ARN, va a dar cualquier otro aminoácido, por ende no va a poder dar una mutación sinónima o silenciosa. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio donde nos da otra secuencia de nucleótidos y nos dice el primer punto que averigüemos qué tipo de mutación puntual se produce al sustituir la C por T en la posición 18 de la hebra normal. O sea, tenemos que sustituir esta última T por una C. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que daría la transcripción y la traducción de esta hebra, o sea, de esta cadena, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué pasa, qué mutación sucede si sustituimos la T tercera de aquí, de este codón, por una C. Bueno, 7 aminoácidos. Y en esta era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que se alargó la cadena de aminoácidos y además de proteína, perdón. Y además que se han cambiado algunos aminoácidos. Por ejemplo, vean aquí, en este codón va a codificar la arginina, ¿sí? Después le viene la cisteína, la glicina, la leucina, ¿sí? Cambió. Y otra cosa que sucede aquí, como podemos ver, no hay ningún codón de stop o de finalización. Por ende, la cadena va a seguir, ¿sí? Aquí no tenemos, o sea, no tenemos más bases, pero se supone que tiene que seguir copiando, ¿sí? Así que porque no tiene ningún codón de stop.